Muy buenos días. El día de hoy, 1 de octubre del año 2025, iniciamos con un proyecto muy ambicioso llamado Galimatías, un espacio de la Universidad Autónoma de Chihuahua que comparte con los convenios de colaboración, Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y, por supuesto, con el municipio de Juárez. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que se ha distinguido dentro del mundo periodístico de la frontera, galardonado a más no poder y un orgulloso universitario, periodista, pero sobre todo juarense. Me refiero a Gustavo Cabullo Madrid, que en estos momentos nos acompaña para tener una charla, una plática en su espacio de Galimatías. Bienvenido, Gustavo. No, hombre, muchas gracias, qué bonita presentación. Ya extrañaba mi casa, mi alma mater, la UASH. Dinos, por principio de cuentas, Gustavo, ¿quién es Gustavo Cabullo? Híjole, pues soy muy multifacético, hago muchas cosas. A mí me encanta despertar cada día y es bien emocionante porque te espera hacer muchas cosas. A mí me emociona mucho pensar en el día a día porque no sabes qué va a suceder. Y de pronto te dan sorpresas o de pronto las emociones ahí fluyen, pero es muy emocionante. A mí me gusta mucho vivir, me encanta mi trabajo, el periodismo, desarrollar historias. Desde niño era muy inquieto, en mi casa había una máquina de escribir y me ponía a escribir las anécdotas que vivíamos en el día a día con los vecinos. Éramos muy vagos, muy traviesos. Aquí crecí en Fobiste Chamizal y hasta ahorita he sido muy inquieto, tan es así que trabajo para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tengo mi propio portal porque ahí puedo desfogar todas mis inquietudes y todo lo que me gusta hacer. Encuentro historias, dicen que, bueno, decía la primera jefa de información que tuve, fue en el diario de El Paso. Me decía, Gustavo, tú eres muy malo para escribir, pero eres muy bueno para encontrar historias, hasta de una piedra puedes hacer una historia, hasta de el poste puedes hacer una buena historia. Entonces fui creciendo en esa dinámica, pero no sé si ya me adelanté mucho. No, adelante. ¿De dónde son tus padres? Ahorita que nos platiques de tu vida familiar. Bueno, mi papá es de Sonora y mi mamá, que en paz descanse, del Valle de Juárez, de Guadalupe. Allá crecieron, de allá es mi mamá. Se vino para acá, para Ciudad Juárez con mi papá y vivimos un tiempo en la Justosierra, en una vecindad, y de ahí le dan a mi papá es trabajador de gobierno federal en telégrafos nacionales, y le dan una casa en Fobiste Chamizal, aquí enfrente, y es donde crecí. A los 20 años como a los 27 años me independicé, me fui a vivir de renta por muchos lados, pero aquí en Ciudad Juárez. Yo amo mi frontera, ¿eh? ¿Hijo único? ¿Tienes hermanos? No, éramos 6, 3 hermanos han fallecido de diferentes causas. Mi madre también falleció, así que ya nada más quedamos 3. Yo soy el menor ahorita. Tenía un hermano menor, falleció, ya nada más quedo yo como menor, pues, y otros 2 mayores, hombre y mujer. ¿Y Gustavo, en dónde estudió la primaria? En la escuela Vicente Guerrero, muy cerca de Fobiste Chamizal. La primaria para mí fue un proceso muy importante en mi vida y lo que me marcó, porque nosotros vivimos encerrados mucho tiempo en casa, porque mi mamá era huérfana y era muy posesiva, muy aprensiva y nos mantenía cautivos en casa, siempre encerrados. Así que nuestra ventana, ahora sí que literal, la ventana que daba a la calle era nuestro escape. Entonces todos nos poníamos de niños a asomarnos en la calle, en la ventana para ver qué sucedía. Esto ya fue más adelante, cuando ya vivíamos en el Fobiste. Tendría yo como unos 5 años, 4 o 5 años, y nos asomábamos. Yo me acuerdo de que nos asomábamos a la ventana y veíamos pasar la vida por ahí. Por eso yo creo que ahora pues, me gusta mucho viajar y para donde me inviten voy. Ahorita iremos a ver esos viajes de turismo religioso que sabemos que haces. Pero ¿y tu formación de secundaria y la prepa, dónde las cursas? La secundaria la transité en la Estatal 16
Luego la preparatoria. Lo que pasa es que yo sufrí mucho bullying, mucho bullying. Ahorita quien hable de bullying, no sé si pasó lo que en mi caso fue terrible. La primaria, luego la secundaria, a mediados de secundaria. La preparatoria yo ya no la quise estudiar. Le dije, mamá, no, ya no quiero estudiar la preparatoria porque pues nosotros éramos de bajos recursos económicos. Y en la preparatoria ingresé a la preparatoria del Chamizal y recuerdo que pues no tenían mis papás para comprarme el uniforme todavía. A mí me gustaba mucho usar shorts y decían los maestros, usted se va a graduar con shorts, y pues ya todos los niños me empezaban a hacer bulla o me empezaba a crecer la barba y una maestra me decía, se ve sucio con la barba, rasúrese. Entonces todo eso me impactaba mucho porque como en mi casa no existía esa malicia para tratarnos así, yo llegaba o salía de ese mundo, de esa cápsula, y pues era pues ahora sí que la selva, ¿no? Porque habían muchos niños, sobre todo en la preparatoria, y fue también muy duro porque pues en la preparatoria del Chamizal, que era de élite, no sé si ahorita que es bachilleres, siga igual, pero sí los maestros eran bien duros. Aparte, yo no podía estudiar, yo no estudiaba porque me impactaba todo lo que sucedía puertas adentro de las aulas, y llegaba a la casa y lo que quería era reírme, ver caricaturas, platicar con mi mamá, con mis hermanos, hacer vagancias ahí en la calle con mis vecinitos, y por eso yo no estudiaba mucho. Te confieso que no estudiaba mucho. Me daba terror. Había una maestra de lectura y redacción en la preparatoria del Chamizal que me criticaba mucho por cómo me vestía, que porque como me peinaba, tenía pelo en aquel entonces, amigo, muy poco, pero tenía, también por la barba, y me hacía mucho bullying la maestra y se reía de mí. Y decía yo, si esas son las personas que leen, entonces yo no quiero leer, porque ¿de dónde agarra esta señora ideas para criticar y burlarse de un niño? Entonces, todas esas situaciones que yo viví me hacen virar hacia el periodismo. A mí me gustaba mucho ver los programas de Cristina Saralegui, porque ella manejaba temáticas no tan comunes en la televisora mexicana. Y me encantaba, yo prendía la televisión y me fascinaba ver Cristina Saralegui y los temas. Me gustaba mucho, era lo que yo veía y me identificaba por lo que yo vivía en las escuelas. Y también me ponía a escribir anécdotas y también me ponía a escribir historias ficticias. Me gustaba jugar a que yo tenía una revista y que cuál era el reportaje del día. Te hablo de cuando tenía unos 13, 14 años de edad. ¿Y cómo es que te decides entrar a estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua? Me gustaba mucho la televisión. Yo quería hacer televisión, pero dentro de mi criterio muy estrecho entonces pensaba que la televisión era nada más dar las noticias al estilo de como nosotros las veíamos, que no había entrada para propuestas, para hacer algo distinto. Entonces la televisión la fui abandonando y me fui mucho por la prensa escrita, porque ya desde niño me gustaba escribir historias ficticias. Nosotros vivíamos enfrente de lo que antes era el anfiteatro de la Escuela de Medicina, y nos causaba mucho morbo y tentación saber qué diseccionaban a los muertos. Entonces estaba un redondel con ventanales, y nosotros de pronto veíamos que tenían tendido a un muerto y lo estaban estudiando los estudiantes de medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. E íbamos nosotros o nos metíamos de contrabando y nos correteaba el guardia de seguridad, y para nosotros era mucha aventura, y ya llegaba yo a la casa y me ponía a escribir lo que habíamos vivido en ese momento. Y me llamaba mucho la atención ese tipo de temas, y por eso te digo que de ahí también inicia la idea de escribir. Oye, Gustavo, y tu paso por la universidad, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que tus experiencias mejores que tuviste? Bueno, los amigos. Mira,
Después de que yo le digo a mi mamá que ya no quiero estudiar la preparatoria, me voy a estudiar una carrera técnica. Y luego me gustó mucho porque fue precisamente, era una escuela de secretariado técnico bilingüe con computación. Y ahí descubrí que sí existía la hermandad con los compañeros. Eran casi puras damas, puras mujeres, éramos así mucho 4 varones los que estábamos ahí y como 25 señoritas. Y descubrí que sí existía humanidad dentro del mismo compañerismo. De hecho, en el centro técnico fue donde recibí el primer abrazo de Navidad, de cumpleaños, el pastel, lo que yo nunca había visto en las otras escuelas. Y me gustó mucho y dije, no, pues existe esto, la gente es así. De ahí me interesé por la preparatoria, me fui a la preparatoria Ignacio Allende, también viví momentos muy, muy padres ahí, porque ya estaba yo ya tenía más edad y ya había visto esa chispa, esa magia con las personas. ¿Y por qué estudié Ciencias de la Comunicación? Porque me gustaba la televisión, me gustaba el periodismo. Te digo que los programas de Cristina Saralegui me llamaban mucho la atención y quería hacer ese tipo de periodismo, de programas aquí en mi ciudad. Por eso me gustó. ¿Y qué más recuerdo de la universidad? Pues los amigos, los viajes, ciertos maestros, ciertas clases también que me gustaban, pero sobre todo que fue cuando empecé a viajar más cuando estaba en la universidad. Una vez que sales, ¿en qué año sales? Y una vez que sales, ¿cuál fue tu primer trabajo dentro de los medios de comunicación? Mira, yo creo que salí por ahí como en el 2002, ahí me corregirán en los comentarios, 2002, 2003. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Tu primer trabajo en los medios de ¿cómo comunicación? entro a los...? Después de que sales de la universidad, yo creo que es normal que hay un hueco muy extenso de no encontrar empleo. Me acuerdo que me juntaba con algunos compañeros y nos poníamos a ver el clasificado del periódico y había muchas mentiras. Decía que recién egresados de comunicación para puestos gerenciales o de supervisor íbamos y era para vender perfumes o era para vender como programas de inglés a Canvaseo. Y no, nosotros terminamos muy fastidiados porque eran todos los días buscar y ver el clasificado y nos juntábamos los compañeros y empezábamos desde las 8 o 7 de la mañana, terminábamos hasta las 2 de la tarde, a veces íbamos hasta El Paso, Texas, a reuniones, a juntas, cosas que especificaban ahí en el clasificado para ver si aplicábamos o quedábamos en ciertos trabajos, pero regularmente o era Herbalife o era inglés, o perdón, ahí dije ya la marca, o también era para vender perfumes. Entonces había mucho engaño, pasaron meses, yo creo que transitaron como 2 años, y un día mi mamita, que en paz descanse, ella se leía el periódico desde donde dice el diario hasta el último aviso clasificado, siempre leía el periódico mi mamá. Y una vez, pues yo estaba ahí acostado en el sillón y dice, oye Gustavo, están solicitando personal en el diario del Paso. El diario va a tener una sucursal en El Paso y están solicitando. Aquí dice, pues manda tu currículum. Yo me acuerdo que me reí mucho porque le digo, pues si no encuentro trabajo aquí en Juárez, en El Paso pues menos, porque nomás tenía mi mica, lo que es ahora la visa láser. Y recuerdo que pues una hora después voy y mando el currículum por correo y a eso fue a las 12 del día y como a las 5 de la tarde yo tenía beca en el Centro de Lenguas de la universidad y antes de irme a las clases me hablaron del diario del Paso que fuera una entrevista. Voy al día siguiente, mi mente se llenó de muchas cosas, dije ¿qué voy a decir? No tengo experiencia laboral. Ya sé, en la universidad hice un trabajo sobre una campaña para un gimnasio, colaboré para un noticiero también universitario, pues eso voy a poner y además voy a inventar que hice un reportaje sobre los asesinatos de mujeres aquí en Ciudad Juárez, voy a inventar que colaboré. Pero ya cuando llego al diario del Paso y que llega la persona para entrevistarme, se me nubla todo y no encuentro palabras.
y lo primero que le digo es, pues no sé mucho, hace ya tiempo que salí de la universidad, no leo mucho los periódicos, leo mucho amarillismo, veo los noticieros más amarillistas por morboso que soy, pero quisiera entrar a su empresa y que usted haga de mí lo que siempre ha querido hacer para otros empleados. Yo vengo en blanco y si usted me permite trabajar para ustedes, pues estoy a disposición para que ustedes hagan o me transformen como ustedes quieran que yo sea periodista. Yo creo que eso le vendió mucho la idea a la persona que me entrevistó, que después me enteré que era el hijo del dueño, y luego me dice, vamos a hacer esto. Usted no me va a venir a decir a mí que no sabe nada. Yo le voy a encargar un trabajo que nadie aquí en el Diario del Paso ha podido desarrollar. Hágame un reportaje sobre la pobreza aquí en El Paso para que en Juárez también sepan que en El Paso también hay pobreza. Para entonces, yo me acuerdo que el papá de un buen amigo, sin agraviar, Eduardo, lo encontraron divagando en las calles después de muchos años y se lo llevaron a Rescue Mission, ahí donde rescataban a homeless, a personas sin hogar. Y fuimos a visitar al Señor y veo todo, cómo es el ambiente, veo y conozco algunas historias y me puse a hacer el reportaje con base a Rescue Mission. Entrevisté a la encargada, a usuarios, al papá de mi amigo, a vecinos que había por ahí, y así fue el reportaje. Me dieron una semana para desarrollarlo, pero como yo tenía mucha habilidad con los dedos, me salté una parte en la que yo trabajé mucho tiempo en maquiladoras como capturista de datos y desarrollé muy bien los teclados, así que capturaba muy bien y terminé el trabajo en tres días y el fin de semana. Total de que lo tenía que entregar de miércoles a miércoles y yo para el lunes ya lo tenía hecho. El domingo en la noche yo había dado el cierre final. Les hablé, me citan ese mismo día y me acuerdo que el carro me falló en la mitad del puente, pero finalmente llego unos 10 minutos después y la persona que me contrató estaba muy molesta. Dijo, te voy a recibir nada más porque estaba yo aquí. Fue muy prepotente y dijo, vente, sube. Y fuimos a su oficina en el segundo piso y empieza a leer el trabajo y lo veo que está muy interesado. Me volteé a ver y dice, lograste lo que pocos hacen, que es que me despiertes una emoción, y si me despertaste una emoción quiere decir que vas a ser buen periodista. Dijo, te voy a invitar a que trabajes aquí, vente como becario, te voy a dar una carta para que tú cruces todos los días aquí al Paso, para que no te molesten los de migración, te voy a arreglar papeles para que trabajes aquí, te voy a arreglar una visa especial para que también vayas con nosotros a UTEP a hacer una maestría, yo te voy a pagar la maestría. Pues, así. No, pues muy interesante, sí. Tu primer trabajo en estos largos recorridos y claro, yo creo que cada quien finca y construye su propio destino, ¿no? Gustavo, yo tengo muchas preguntas todavía sobre tu carrera. Sé que has viajado por el mundo, sé que has entrevistado a la pobreza, que has entrevistado la miseria también, pero también sé que hay ciertas entrevistas que han marcado parte de tu vida. ¿Con cuál te quedarías de todas esas entrevistas que nos has compartido en los medios de comunicación, en tus propios portales? ¿Con cuál te quedarías para decir, esta es mi obra o mi entrevista que más me ha gustado de todas? A lo mejor es un cliché, pero cada momento que me pongo yo frente a una persona para entrevistarla, igual me pongo muy nervioso, pero también me emociona mucho el conocer la vida de las personas, conocer cómo llegaron a ser lo que son, por dónde atravesaron, cómo le hicieron, por qué atravesaron por ahí, cómo fue su background para poder yo plasmar eso en escrito o en video. Yo creo que ahorita no ha habido el momento en que yo pueda decir, me voy a detener para saber cuál es una de las entrevistas que me ha marcado. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en una ocasión
El gobierno federal destacó que entre las poblaciones más pobres de México se encontraba Huachochi. Y yo le dije a mi jefe, ya trabajaba para Revista Net, le dije que quería ir a Huachochi a hacer un reportaje sobre pobreza, porque estaba entre el top 10 a nivel nacional. Y yo recuerdo que quería entrevistar a una familia rarámuri y a una familia mestiza. Primero fuimos a visitar a los mestizos y me llevaron con una familia en la que la mayoría de los hijos de este señor tenían algún tipo de enfermedad mental. Cuando fuimos, el señor atendía una tienda que antes conocíamos como Conasupo, no recuerdo ahora cómo se les conoce, Liconza, no sé si... Sí. Fuimos con el señor, le acababan de cercenar una pierna, dice que sí, que puedo ir a su casa con él a ver la situación en la que viven. Vamos en una camioneta y cuando vamos llegando a su casa sale una de sus hijas aplaudiendo y ya de entrada pues ya notas que tiene alguna deficiencia mental. Pero me causó mucha ternura ver cómo salió, porque era una mujer de unos 40 años. El señor nos invita a entrar a la casa y huele a que están cociendo frijoles en la casa, como un calor de hogar, y todos se sientan, se reúnen alrededor y está uno de los integrantes, uno de los hijos, en una silla de ruedas. También tenía un tipo de discapacidad, todos tenían algún tipo de discapacidad, pero el que estaba en silla de ruedas pues era un poco más notorio. Y cuando empiezan a platicarme una anécdota, el señor era quien hablaba, y una de las hijas, más lúcida, también nos platicaba cómo era la forma de vida de ellos, muy humildes, el piso de tierra, estaba levantado con cemento, un cuartito ahí muy, muy pequeño, pero eran muchos, eran como 6 hijos. Cuando empiezan a platicarme las anécdotas de cómo ellos viven, dice, es que nuestra mamá se acaba de morir y mis hermanos, dice esta chica que te digo que es más lúcida, mis hermanos creían que mi mamá estaba dormida y nosotros no teníamos para sepultar a mi mamá y la teníamos aquí tendida y ellos querían despertarla. Es muy, muy triste. Sí, son de esas emociones que cuando haces una entrevista o cuando ves de cerca ciertas escenas, pues te mueven esos hilos que tienen. Fue muy triste porque, pues, querían sepultarlo. No, querían que la mamá les diera de comer. Que les diera de comer. Ajá. Y pues finalmente, pues, como pudieron, sepultaron a la mamá. Entonces, pues me quebré también. Y lo dice el fotógrafo que me acompañaba. Pues yo me tuve que levantar y me salí. Y lo dice, Gustavo, es que así es esto. Ay, disculpa. No, porque todos entendemos ese tipo de situaciones que nos ha llegado en un momento de nuestra vida. Aquí lo vivimos fuertemente en el 2010 con la muerte de los jóvenes de Salvarcar. Aquí en la facultad vivimos esos momentos y sentimos esas emociones y valores encontrados, ¿no? De la vida y de la muerte. Cuando tienes que ir a darle el pésame, no a una madre que pierde un hijo, sino a una madre que pierde 2 hijos, que llegas a una colonia, un fraccionamiento, y que todo el fraccionamiento está de luto porque no es una sola casa a la que llegas a dar el pésame, sino porque son 2, 3, 4, 5 casas en donde hay un velorio, ¿no? O sea, lo vivimos de cerca por la violencia que y es muy duro. Desafortunadamente tuvimos en casa. Yo le pido a Dios todos los días que no me quite la sensibilidad. Hay compañeros que dicen que el cubrir policíaca te quita la capacidad de asombro. Yo digo que no. Platícanos ahora, Gustavo, vamos a cambiar de ese parte que estás haciendo
este tipo de entrevistas. Y ahorita vamos a ir con Meche, pero antes de irnos, el turismo religioso. Tú has viajado en muchos lugares del mundo, Palestina. Me encanta hacer un pata de perro. Israel, Sí. Te vemos ahí muy activo en las redes sociales y también nos compartes en dónde podemos viajar, por favor. Sí, te platico la historia. Después de que trabajo en el diario de El Paso, me voy a la revista Net. De la revista Net duró 8 años y se me ocurre un día entrevistar al rector de la universidad porque iba a tener su informe y pido el número telefónico de él, me proporcionan su número de celular. Yo no sabía que existía un protocolo para poder entrevistar al rector. Entonces llego, no paso por el área de comunicación, llego directamente con él y lo entrevisto. Yo monto mi celular, ya empezaba a hacer mis entrevistas en video para capturar las emociones de las personas, escribirlas. Y me dice, oiga, qué ordenado es usted, mire, trae su tripié y su micrófono. Digo, no, pues es que empiezo a hacer mis historias. Dice, ¿usted qué considera que le hace falta a la universidad para sus medios? Le digo, yo creo que lo que he visto de Gaceta, lo que he visto en la página, como que hace falta más humanizar las historias de los alumnos, que nos llegue el sentimiento, que nos llegue la emoción. Y dice, pues véngase a trabajar con nosotros. Pues yo sabía que entrar a las universidades es bien complicado trabajar en las universidades, pero también, digo, es mi oportunidad de tener seguro social, de tener Infonavit, de tener prestaciones. Las instituciones pues no tienen esos sueldos que a veces tienen los medios tradicionales, ¿no? Que te pagan mucho mejor. Yo sabía que la universidad pues no iba a tener un monto muy considerable para mí para contratarme, pero sí decido irme a trabajar a la universidad y ahí empiezo a experimentar. Bueno, me contratan de editar 2 revistas estatales, me contratan para hacer televisión. Yo pues en la familia pues yo era el fotógrafo familiar, ¿no? Pero no sabía mover una cámara. Entonces me empiezan a explicar, empiezo a grabar el noticiero de la UACJ, hasta que un compañero, Eric Arenas, un compañero que estaba estudiando en ese entonces la carrera de periodismo en la universidad, me dice, oye, tenemos aquí a una persona que ha editado, a una persona que ha ganado premios, ¿por qué no lo jalo para que hagamos un programa juntos que trate sobre reportajes desde la academia? Entonces él me saca de camarógrafo y me lleva a trabajar con él un programa que denominó Forma y Fondo. En Forma y Fondo hacíamos trabajos sobre estudiantes, cómo tenían que sobrevivir en el día a día, si tenían que trabajar para solventar sus estudios, si llegaban en bicicleta. Entonces ya tenía una serie de temas, se los propuse y me dice, vamos a darle. Y empezamos a hacer esos trabajos. Ahora, en una de esas me escapé para hacer un trabajo sobre el anfiteatro. Volvemos a mi infancia, cuando teníamos como que ese morbo de saber cómo operaban ahí en el lugar, cómo diseccionaban, cómo estudiaban a los cadáveres. Y me salgo yo con la camarita, con el micrófono, y hago un reportajito del anfiteatro del ICB, del Instituto de Ciencias Biomédicas. Hago una cápsula de 1 minuto y medio, por allá de estar en Facebook. La cápsula se viraliza, al parecer le gustó mucho a los estudiantes en las páginas de los estudiantes de la uni. Se viraliza y de ahí me contacta una persona que estudió en el ICB y dice, oye, te quiero invitar para que me hagas un documental sobre la Basílica en la Ciudad de México. Y pues dije, pues sí, yo le entro a todo, o sea, si es trabajo, si es periodismo, yo le voy a entrar. Le digo, sí, claro. Y me dice, te voy a pagar tanto. Y me da una cantidad muy grande. Pues yo nunca había recibido tantos dólares por hacer un reportaje. Y le digo, mira, a lo mejor soy muy tonto, ¿no? Pero le digo, vamos a bajarle a la cantidad porque yo no tengo los equipos, los drones. Dice, no, yo quiero nada más, yo quiero que plasme lo que plasmaste en ese video de 1 minuto, que me gustó tanto del ICB, del anfiteatro. Quiero que hagas mi reportaje de la Basílica. Lo hago, vamos en peregrinación y le gusta mucho y ya empieza a invitarme
pues a otros países, después fui a Israel para hacer lo mismo, de Israel a Palestina, he ido a Portugal, a España, a Bosnia. Yo me acuerdo que a mí me gusta mucho la ópera, me encanta Pavarotti, y yo me acuerdo que había un disco de Pavarotti and Friends que era Children of Bosnia. Yo nunca pensé que iba a estar en Bosnia trabajando. Entonces fue fascinante. Para mí así empiezan los viajes, así empiezan. En Ciudad Juárez es un lugar, es como campo fértil para hacer mucho tipo de periodismo. Entre ellos, por ejemplo, nadie hace periodismo diplomático, casi nadie hace. Yo me acuerdo una compañera del diario que hacía notas sobre las misas los domingos, pero no hay alguien que esté especializado, no estamos especializados en periodismo religioso. Diplomático, ¿por qué? Porque a veces tenemos que entrevistar a embajadores. De ahí a la persona que me contrata para estos viajes se dice: Gustavo, vamos a matizar tu documental con una entrevista con un embajador, vamos a solicitar una entrevista, o solicítame una entrevista con el embajador de Israel en México. Para llegar a estos personajes es bien complicado. Yo sí recomendaría mucho a los muchachos, a los estudiantes de periodismo y a los colegas que participen en convocatorias. Te va a ayudar económicamente, pero también te va a ayudar a darte un currículum para llegarle a esas personas, para redactar una carta y enviarla al Vaticano para, si quieres, entrevistar al Papa. O sea, ese tipo de currículums formulados en los que estés también agregando tus logros es muy importante. Las redes sociales son extraordinarias, no sabes el alcance que puedan llegar a tener. A mí me hablaron del Departamento de Estado de Estados Unidos para invitarme a convivir con 21 periodistas de varios países. Nos llevaron a Washington, fueron 3 semanas, una experiencia extraordinaria, gracias a las redes sociales, gracias a que has participado en convocatorias y que ya existes en Google, pones Gustavo Cabullo Madrid y te va a salir parte de mi trayectoria. Eso es bien importante, es bien importante. Yo siempre les digo: participen, ya déjense de esos mitos o esos rollos mala ondas que a veces te quieren incrustar ahí en la memoria de que para qué participas y esto y lo otro. Yo aquí en Ciudad Juárez admiro a las asociaciones. Yo hasta ahorita no pertenezco a una asociación, que sería importante por los beneficios que te proporciona como periodista, pero hasta ahorita yo no pertenezco. Yo soy muy encerrado en mi capsulita también para hacer mis trabajos. Me pone la computadora, me pone la historia, traigo mis entrevistas y ahí ya me pierdo. Yo no socializo mucho afuera. Entonces los premios, las convocatorias son genuinas y eso te va a abrir muchas puertas. Vamos ahora a tus logros. Antes de que se nos acabe el tiempo, ha sido muy interesante. Oye, das 36 minutos. Ya llevamos bastantes por ahí, pero Gustavo, tienes muchos logros. Yo quisiera que empezáramos con el más reciente, que es el premio que te otorgó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodismo sobre derechos humanos. Platícanos sobre ese premio que acabas de recibir la semana pasada y que, bueno, pues nos da mucho orgullo porque eres un periodista que se ha ganado a pulso una frase que ayer en este espacio también nos decían, es que cuando participa Gustavo Cabullo, pues es un sinónimo de que hace bien las cosas, de que va a ganar cuando participa en una convocatoria. Y esto que te comento ya lo había escuchado anteriormente de otros colegas periodistas que se han fijado en tu trayectoria. Platícanos, premio estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Primero me gustaría mucho hablar de lo que comentaban ayer tus colegas. ¿Por qué he ganado reconocimientos? Mira, cuando yo entro al diario de El Paso, me dicen, vamos a ir un poquito para atrás para entender esta parte de lo de los premios, de las convocatorias. Cuando entro al diario de El Paso, en lo que me arreglan papeles, me traen a Juárez. Me dicen de El Paso, en Juárez te van a foguear, vas a aprender a hacer periodismo de calle, te van a entrenar todos los periodistas que están ahí.
Me traen para aquí a Ciudad Juárez y cuando entro a la redacción veo que todos ya tienen asignadas fuentes, que salud, política, policíaca. A mí me encanta la policíaca, me gusta mucho escribir policíaca. Y cuando llego, desde el primer día me empiezan a sacar con periodistas de diversas fuentes para foguearme, para ver cómo ellos entrevistan, para ver cómo hacen su trabajo. Y en una de esas, como el tercer día, hay un roce con la chica con la que voy en el carro, como que no andaba muy de buenas, y me dice, ¿sabes qué? Bájate del carro. Y no quiso que la acompañara, pero fue un momento muy, muy curioso que ahora le agradezco muchísimo, porque dije, no voy a regresar, me bajó en medio de la calle, dije, no me voy a regresar a la redacción, todo fracasado, sin llevar una historia, sin haber aprendido nada. Entonces tomé un camión y me fui bueno, ya luego supimos que la chica que bajó tenía un carácter muy fuerte. Ya fui al centro, dije, aquí van a llover las historias. Y de pronto, donde me baja la ruta, veo que en el puente internacional hay mucha gente discutiendo y hay una fila enorme. Resulta que para poner las moneditas, para poder ingresar al puente internacional Paso del Norte, no estaba sirviendo el tragamonedas. Y empiezo yo a preguntar, no, pues es que mire, ya me tragó, ya me robó mi dinero. Y entonces digo, ¿dónde? Entrevisto a las personas y me voy con el funcionario de Capufe. Y lo entrevisto y pues me da la nota. Llego a la redacción, platico lo que sucedió, pues se ríen de mí por lo que pasó con la reportera policíaca en ese tiempo, y me dicen, tu historia es muy buena, ponte a redactarla. Entonces ya me pongo a hacerla y es la portada del día siguiente, la portada de la sección B. Entonces ahí aprendí a que no tienes que tener una fuente definida. Todo es historia, cualquier cosa tú puedes hacer una historia de ella, indaga, pregunta y haz las cosas diferentes, haz lo que los demás no están haciendo, y cuando haces lo que los demás no están haciendo va a ser un trabajo genuino, va a ser un trabajo propio, va a ser un trabajo que quizá sea para premiación. Entonces esa es la respuesta que yo doy, y no estoy pensando, yo cuando redacto un reportaje, yo no estoy pensando en que me voy a ganar un premio, no. Yo estoy pensando en que me va a gustar a mí, porque me voy hacia mi pasado y pienso en aquellas historias ficticias que hacía con los compañeritos, pero ahora tengo personajes reales, estos existen, tengo sus grabaciones, tengo sus testimonios, y me pongo a elaborar trabajos y chillo, ya lo viste, yo soy bien chillón, yo cuando estoy leyendo, cuando los veo, ahora que grabo mis entrevistas en video, yo soy muy chillón y digo, cuando lloras, cuando te evoca un sentimiento, como me dijo la persona que me contrató, dice, Gustavo, me digo a mí mismo, vas por buen camino porque te está despertando una emoción. Y muy posiblemente quien te lea le va a despertar una emoción. Y eso es el mejor reconocimiento, ese es el mejor premio. Yo les digo a los demás, los premios te van a dar para pagar una sala en tu casa o para dar un abono, para eso también, y para el prestigio y para abrir puertas también, obviamente, pero por la cuestión económica te ayuda. El Premio Estatal de Derechos Humanos que acabo de obtener fue por un trabajo que hice sobre pobreza, pero muy enfocada al hambre. No sé, Eduardo, si algún día has dormido con hambre, amigo, que no hayas tenido ese día dinero para alimentarte y decir, ¿sabes qué? Pues me voy a dormir con un vaso con agua, a lo mejor de la llave, porque tampoco tuviste para una botellita. A mí me sucedió, fui a trabajar a Puerto Vallarta, nos daban 500 pesos a la semana, un día me robaron esos 500 pesos y no tenía para comer. Y en Puerto Vallarta, un lugar donde ves y hueles mucha rica comida, sin tener para comer. Entonces cuando llega aquí el Banco de Alimentos a Ciudad Juárez, yo voy a hacer un reportaje con ellos, pero yo les digo, llévame hacia tus usuarios. Y es cuando conozco estos testimonios que me desgarran y que hasta cierto punto te identificas con esas partes del hambre, no tanto por el contexto en el que viven, pero sí te identificas porque dices, es que cuando tú te duermes se te quita el hambre. Entonces así se llama el reportaje, cuando el sueño es el único alimento, vidas marcadas por el hambre. Lo desarrollé, un reportaje yo lo hago en unos tres semanas, ¿no?
para hacer un reportaje. Premio Nacional de Periodismo. Premio Nacional de Periodismo nace en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un taller. Yo recomiendo mucho a los periodistas en formación a que vayan siempre a los talleres, aprovechen muchísimo las convocatorias de talleres. Lo organizó el consulado, trajeron a Rapé Monet para platicar sobre Yo soy el número 16 de este periodista chihuahuense que secuestran, lo dan por muerto, lo tiran por allá por Despoblado, por Nuevo Casas Grandes, y me inspira para hacer su historia. Cuando en ese momento Luis estaba recluido, no es la palabra, estaba escondido, tampoco es la palabra, pues vamos a ponerle así, porque el gobierno lo ocultó mientras sucedía todo el embrollo del secuestro. Y Rapé, el monero, nos muestra un trabajo como un documental animado de sus cartones. Fue la presentación que tuvo aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en este taller. Y al finalizar yo le pregunto, le digo, oye, ¿tú tienes contacto con Luis para yo para entrevistarlo? Y dice, sí, entrevístalo, le va a dar mucho gusto que alguien de Juárez lo quiera entrevistar. Y cuando le hablo, me contesta muy frío, muy frívolo, hasta cierto punto, pues, molesto. ¿Quién te dio mi número? ¿Por qué me hablas? Dijo, en Juárez no me quieren, en Juárez nunca me han entrevistado, yo acabo de colgar ahorita con la BBC, que quieren contar mi historia, con Al Jazeera, y pues me empieza a decir, y dice, ¿y tú vienes y quieres una entrevista conmigo? Le digo, amigo, sí, pero yo no quiero platicar lo que ya platicó de ti la BBC, o Univisión, o Al Jazeera. Yo quiero platicar sobre cómo tú, desde niño, inicias queriendo ser periodista, creces, estudias periodismo, y bueno, te sucede esto. ¿Qué experiencia nos cuentas a nosotros, a los que estamos en la calle? Y dice, ¿sabes qué? Háblame más tarde. La entrevista te la puedo conceder, pero vía Skype. Yo no sabía usar el Skype. Yo soy mucho de interacción con las personas. Entrevistas por teléfono se me dificulta muchísimo. Entonces yo nunca pensé que el meter ese trabajo a la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo iba a resultar, porque es una entrevista incluso que se hizo vía Skype. Yo no sabía que pues también puedes tú mandar trabajos, ahora con la pandemia que mucha gente hizo trabajos vía Teams, ¿no? Vía remota. Y ese trabajo me dio el Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, pues has tenido una larga trayectoria en medios de comunicación, con entrevistas icónicas. Yo recuerdo la de Mercedes Álvarez, sí. Que, pues muy a su estilo y demás. Sabemos que hay que googlearte como Gustavo Cabullo Madrid para ver todos tus trabajos. Sabemos que has dado ya algunas recomendaciones a los estudiantes de periodismo, de ciencias de la comunicación. Y bueno, experiencias de tu vida que queremos, Gustavo, pues agradecerte por contarnos tu historia. Antes de retirarnos, de cerrar esta primera edición, y gracias porque eres el padrino del programa, también agradecerle aquí al personal de la universidad que nos da, Alejandra, a Mario, la oportunidad de tener este espacio de entrevistas, porque tú has sido un baluarte de la universidad, un escaparate del periodismo juarense, pero yo lo que puedo rescatar de tu trayectoria, que es un periodista de emociones, un periodismo que trasciende, un periodismo humanista. Gustavo, ¿qué es lo primero cuando piensas una palabra? Ahora sí vamos a jugar a juego de palabras. Dios ¿Qué mío. es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Juárez? ¿En qué piensas cuando escuchas esa palabra que anda en boca del mundo? Es que podría ser soy, es mío, mi ciudad, es mío, Juárez es mío. Perfecto. ¿Y cuando escuchas la palabra vida, en qué piensas? Disfrutar. Disfrutar. ¿Y cuando escuchas la palabra burrito? Reto.
Reto. Reto, claro. Cuando escuchas la palabra universidad. Aprendizaje. Aprendizaje. Y cuando escuchas la palabra Juan Gabriel. Cultura. Cultura. ¿Algo más que nos quieras comentar de tu vida y un mensaje final para nuestros, pues seguramente estudiantes, público en general que va a ver esta entrevista próximamente a través de los canales institucionales? Que no perdamos la humanidad, que nos escuchemos, que nos demos a la tarea de ir a tomar un café juntos, que nos riamos, que conversemos, que bromeemos, que no se pierda esa convivencia con la gente, esa interacción humana, que no se pierda, que aquellos que dicen que se ha perdido la capacidad de asombro, no, hay que sorprendernos de todo, de un buen café, de un buen aroma del café, de pisar el pasto, de la lluvia. A mí me encantan los días lluviosos, mi café y un buen video, una buena música, no debe faltar, la inspiración, una buena vista, el interactuar con la naturaleza, el escuchar música, pero para que te remita a momentos, no tanto que también, ¿no?, para bailar, para andar jocosos, pero que te remita a esos momentos nostálgicos, que te hagan hacer algo en ese momento, ya sea tomar una libreta, ponerte a escribir, o empezar a hacer llamadas a gente que hace mucho con la cual no convives, que hagan eso, que no olvidemos que somos seres humanos. Muchas gracias, Gustavo Caullo Madrid. Yo me despido no sin antes también recordarles que estamos en el mes de octubre, por eso traemos este monito para concientizar en este mes la lucha contra el cáncer de seno. Agradecerles nuevamente a Controles Técnicos. Galimatías, vamos a buscar tener un espacio donde podamos tener periodismo que trasciende, un periodismo pues humanista que nos dejes, Gustavo, y pues muchas gracias en esta su primera edición del programa Galimatías. Nos vemos en el próximo. Gracias. Muchas gracias.